Le damos gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad?, una vez más de poder compartir su palabra. El tema es Cristo, nuestra consolación. El devocional que yo uso, ¿verdad?, a diario, hay 4 aspectos que vienen juntos: la palabra del día, las escrituras, un grupo de escrituras que se leen diariamente, y después 2 devocionales, uno de ellos el de Spurgeon. Y entonces en estos días me ha tocado leer Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y leyendo, ¿verdad?, esos libros, saltó a mi vista, a mi corazón, a mi pensamiento, que en todo ello, cuando el Señor le hablaba a su pueblo, lo que Él tenía contra ellos lo principal era que lo dejaban a Él. En el Antiguo Testamento no se habla de cómo caminar, qué actitudes, si eran morales, no. Me han dejado a mí. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en Jeremías 2:13, donde dice que 2 males ha hecho mi pueblo. Podía haber dicho otras cosas, pero él lo que veía eran 2 males. Uno es que me dejaron a mí fuente de agua viva. Y el otro es que se hicieron para sí, ¿verdad?, cavaron ellos mismos cisternas agrietadas, porque dice que no pueden contener agua. Así que el pueblo del Señor lo abandonaba, lo dejaba, siguiendo otros dioses, siguiendo todo lo que estaba por los alrededores, y además querían hacer ellos la obra, querían ellos prepararse un lugar donde poder contener agua, ¿verdad? Y el agua tiene que ver con la vida, donde ellos pudieran contener para su vida. Y resulta que las cisternas estaban agrietadas, no contenían agua. En Juan 14:18, el Señor, si quiere podemos ir, nos dice que Él no nos ha dejado a nosotros huérfanos, a su pueblo. Él no nos ha dejado a la expensa de que nosotros creamos, fabriquemos, hagamos cosas para tener vida. Él dice, Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y después, en el 19, continúa, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que el Señor declara que no nos va a dejar huérfanos. Él va a ser un Padre eterno, y que el mundo no lo puede ver. No lo puede ver. Por eso está agitado, está convulso, porque no puede ver al Señor. Pero dice que nosotros, la iglesia, sí lo va a ver. Y además entonces dice, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria al Señor. A través de las escrituras, sobre todo, bueno, en el Nuevo Testamento también, pero se ve que el Señor, cuando llama, cuando Él hace un llamado, Él prepara al que llamó. Prepara al que llamó. Por ejemplo, está Moisés. Ese tuvo una larga preparación, ¿verdad? El mismo Jeremías, Ezequiel, Isaías, y la mayoría de las veces dice, la palabra vino a mí. O sea, sí, el verbo de vida viene ¿verdad?, a las vidas. Vino a ellos, pero gloria al Señor, viene a nosotros también. Y esa palabra vino a ellos para prepararlos, para instruirlos, para corregirlos, para equiparlos, para poderlos usar.
pero a nosotros también Él hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Nosotros nada más que hay que oír las noticias, ver la televisión, el que lea el periódico, tiempos terribles. Pero aquí a nosotros, donde nosotros vivimos, todavía no está tan fuerte la cosa. Pero hay hermanos alrededor del mundo que están pasando por gran tribulación. Cuando vemos lo que está pasando, ¿verdad?, en el Medio Oriente, hay hermanos que están pasando por gran tribulación alrededor del mundo. Ahora, sin embargo, el espíritu de la profecía está presente. Vamos a ir, no tengo la escritura, pero es, Apocalipsis 19. Bueno, vamos a leer desde el 19:9, y este es el momento donde, ¿verdad?, el ángel le está hablando a Juan, le está, ¿verdad?, como mostrando aquello que iba a venir, esa comunión, esa cena, esa celebración, las bodas del Cordero. Y dice en el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y habíamos hablado, ¿verdad?, que el Señor llama, la palabra viene, llama y prepara. Y aquí está hablando de aquellos que son llamados y tiene el aspecto de poder tener comunión con Él, de cenar con Él y Él cenar con ellos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, y hermano, estas son palabras de consuelo para nosotros, porque no son una historia, no es una fábula, ¿verdad? La palabra le fue dicha, dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que esa bienaventuranza, esa promesa de compartir, de cenar, de comunión con el Cordero, son palabras verdaderas de Dios. En el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Retener el testimonio. Retener lo que Él ha hablado. Retener lo que Él ha prometido. Retener lo que nos ha dejado escrito. Porque aquí aún en esta preciosa picture, ¿no?, esto que le estaba mostrando, lo primero que le dijo fue escribe. Escribe, ¿por qué? Para que quedara aún para nosotros, para que quedara para los que vinieron después y para aún nosotros y aún los que han de venir. El Señor no se le escapa nada. Él quiere que nosotros tengamos consolación. Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces dice, ¿verdad? No lo hagas, no te postres delante de mí, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, la palabra profecía, ¿verdad?, esa declaración, ese anunciar, eso que vemos a través de las Escrituras, es el testimonio, lo que Él ha dejado, lo que Él ha prometido, lo que Él ha hablado, el testimonio de Jesús. Así que el espíritu de la profecía, de la palabra, está en medio de nosotros, está presente, y por eso se hace realidad aún la escritura que leíamos en Juan, yo no los he dejado huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Él está presente y está actuando. Donde quiera que nosotros nos encontremos, ¿verdad?, sea física, espiritual, el lugar donde nosotros estemos, y lo que se presente que venga en contra de nosotros, que, ¿verdad?, que nos saque, sepamos que siempre hay una vía, siempre hay una puerta abierta para la comunión con el Señor.
A veces nos cuesta trabajo pensarlo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Siempre hay una vía para tener comunión con el Señor y ser consolados. Segunda de Corintios 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, no solamente Él nos va a consolar, hay esa puerta, esa entrada a Él, somos consolados, pero también Él va a usarnos igual que usó a los que los antepasados, nos usa para poder consolar a otros que están pasando por mucha tribulación también. Gloria al Señor. La iglesia está plantada, no en un lugar geográfico, no, ¿verdad? No, la iglesia no puede estar pensando en el lugar donde vive, en el lugar donde se reúne, porque en un momento dado se desaparece. No es. La iglesia tiene que estar mirando al que está sentado en el trono, al que está en luz inaccesible, el que resplandece, el que tiene toda gloria, el que es todopoderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o esperamos. Y yo quiero decirle que a veces las cosas que decimos, llega un momento que tenemos que cambiar. Por ejemplo, hoy cantábamos, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Entonces yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo quitar la silla de mi mente. La silla, el trono. Cuando canto eso, me viene a la mente the picture, no sé cómo decirlo en español, la verdad, la imagen de un trono, de una silla grande. Así como de la reina Isabel. Entonces yo tengo que pelear eso. Porque no sé quién escribió esta alabanza, pero no es un trono que es una silla grande. No es un trono que está hecho de oro. Lo que debemos pensar, y yo les digo, yo soy la primera que tengo que batallar eso. Me viene la imagen y tengo que empezar a quitarla. El trono es el lugar donde Él reina. El trono es su majestad, su señorío. Eso es lo que la iglesia tiene que alabar. Le doy gracias al Señor por la escritura que vino. Apocalipsis 4:10. Se postran, nos postramos delante de Él para decirle a Él que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda gloria, de todo poder. La iglesia tiene que ver no un trono, no una silla, pero verlo a Él entronado en el sentido de poderoso, de majestuoso, del que ejecuta, del que declara, el que sabe todas las cosas y que tiene poder para llevar a cabo todo eso que Él ha diseñado. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, la voz y la visión de Dios, por ejemplo, se le apareció a Moisés, se le apareció en la zarza ardiente. Y él decía, ¿qué es esto? Que la zarza está ardiendo y no sé. Y oyó una voz, vio eso, pero oyó la voz que dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Así que la palabra viene y además trae visión. En el Nuevo Testamento, Él se le apareció a Saulo en camino a Damasco, en camino a perseguir a la iglesia.
son misterios, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, lo conocemos, pero en nuestra mente nosotros pensamos que Dios se va a aparecer y Dios le va a hablar a la gente buena, a la que está allá, pero no, Él en su ira, en su cosa que iba contra la iglesia del Señor, ahí el Señor se le apareció. Eso está en... vamos a buscarlo, es en Hechos, a lo mejor es 26, no lo anoté. Bueno, si alguien lo encuentra, porque yo quisiera... no, perdón. No. Perdone, pero no lo anoté. Hechos 9. Dice que, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No fue un trono lo que él lo que vio fue luz. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que se le presenta a Saulo, le dice que a quien lo estaba persiguiendo era a él, a Jesús. Se le presenta también a Esteban, en medio de gran tribulación, donde iba, ¿verdad? Estaba siendo apedreado, y el Señor le abrió, ¿verdad? Le abrió esa vía, le abrió esa puerta en los cielos, y él pudo ver la gloria del Señor. Y entonces ya no estaba preocupado con esto, sino esa era la visión que Esteban tuvo. Por lo tanto, lo fue levantado para ver la gloria del Señor. Y también vemos otro ejemplo con Juan en la isla de Patmos. Ahí, ¿verdad? Estaba llevado allá, apartado por causa del Evangelio, y el Señor lo levantó con su palabra y le dio instrucciones de nuevo que escribiera. ¿Para qué? Bueno, para él que lo estaba recibiendo, aunque yo creo, ¿verdad? Esta mi opinión, muchas cosas él no las entendió. Muchas cosas aún nosotros hoy leemos al libro de Apocalipsis y están selladas. Todavía no lo entendemos completo, hay muchas figuras. Y nosotros con las figuras, a veces nuestra mente, por lo que hemos aprendido, por lo que conocemos, le damos la forma, pero eso lo veremos cuando lo veamos a Él cara a cara, cuando allá, ¿verdad? Hayamos pasado, ¿verdad? Entonces, le da toda aquella revelación, se la manda a escribir, aún dice que bienaventurado el que lee. Así, leyéndolo, aunque no lo entendamos, dice que hay una bienaventuranza, es una bendición, es una gloria que nosotros podamos leer el libro ese hoy en día, aunque no lo entendamos. Misterios de Dios. Y entonces vemos esa escritura que nosotros conocemos tanto, que está en Apocalipsis 11:15, que nos habla de ese final. Los reinos de este mundo, o sea, de todas esas cosas que están contrarias al Señor, que se levantan, que se creen poderosos, que deciden se creen ellos que están decidiendo las situaciones del mundo, todos esos que se crean grandes, dice que van a venir a ser del Señor y de su Cristo. Eso es Apocalipsis 11:15. Y entonces no solamente que van a ser de Él, sino dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Para nosotros es consolación eso, hermanos. Saber que Él está en control de todas las cosas y que nosotros lo vemos, ¿verdad? En esperanza. En Hechos 2,
25 y 28 hay esa escritura donde habla que David lo veía en esperanza. El Señor le ministraba aún cuando él estaba pastoreando en sus tiempos, ¿verdad? Que estaba allá en el campo. Ahí el Señor le abría una puerta para tener comunión con él. Y en Hechos 2, 25 al 28, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Eso no es precioso, hermano. Porque, miren, cuando nosotros leemos los salmos de David, en lo natural no siempre era tiempo glorioso, al contrario, la mayoría de los tiempos era tiempos de persecución, tiempos de los que estaban cerca de él que lo querían matar. Y David declara en uno de sus salmos, ¿verdad? Veía al Señor siempre delante de mí. Gloria al Señor. Que el Señor abra esa ventana, que nosotros podamos tener visión de la presencia de Él siempre delante de nosotros. Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Así que él sabía que aún cuando partiera de aquí, estaba la esperanza de la gloria de Dios. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En la presencia del Señor nosotros tenemos gozo. Tenemos gozo en medio de lo que pasemos, porque Él nos habla, Él nos ministra, Él causa que nosotros podamos ver más allá, más de la situación presente. Gloria al Señor. Ahora, eso era David, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, nosotros lo vemos en la palabra, lo vemos en su palabra, la palabra que nos ha dejado escrita, la palabra que se predica, la palabra que escuchamos, ¿verdad? Y en el Salmo 119, el versículo 130, dice que la exposición, o sea, cuando la palabra es ministrada, cuando se expone, cuando se declara, dice, la exposición de tus palabras alumbra. Cuando se da la palabra hay luz, hay alumbramiento. Y dice, hace entender a los simples. Gloria al Señor. No todos vamos a ser inteligentes, no todos vamos a ser unos cerebros. Podemos ser simples, en muchas áreas somos simples. Y el Señor dice que la exposición de su palabra va a alumbrar nuestro entendimiento. Hace entender a los simples. Gloria al Señor. Cuando Jesús se le apareció a Saulo, y vuelvo a ese momento, Saulo vio la luz, Saulo cayó. Muchas personas dicen del caballo, bueno, no sabemos si estaba en el caballo o dónde era que estaba, pero dice que él cayó. Cayó y oyó. Lo vio, se postró, ¿verdad? Cayó y oyó las palabras. Y vamos a ir de nuevo allí a Hechos 9. Pero esa no era la escritura. Hay otro momento en que es donde le dice, porque aquí es que lo envía a la calle derecha y viene Ananías, pero es el momento que le dice que lo había llamado, qué pena,
Dice, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. No, es que no tengo la escritura. Si alguien la encuentra, por favor, levántate y ponte sobre tus pies. Déjame ir aquí, porque es importante que leamos y esa escritura no... 22, ok. Ahora sí. No, tampoco es. No. Donde le da las instrucciones. Vamos a ver. Voy a buscar en la concordancia. Levántate, a ver si aparece ahí. Ok. Ahora sí. Hechos 26. Gracias, mi hermano. Hechos 26. Es cuando él le relata su conversión a Agripa. Entonces, leemos en el versículo 16. Las palabras que le oyó fue, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y bueno, estas palabras el Señor se las dio específicamente a Pablo. Ahora, nosotros podemos sacar provecho de ¿verdad? Mover esta forma que el Señor está instruyendo y declarándole a Pablo, a Saulo en ese momento, para que lo sirviera. Y entonces, ¿verdad? Primero es que nosotros tenemos que ponernos, ¿verdad? Levantarnos y ponernos en pie. O sea, estar presente. Eso es lo que está. Levántate. Él se había caído, ¿verdad? Nosotros a veces estamos, ¿verdad? Hay que mirar, la iglesia tiene que estar mirando al Señor, que es el Todopoderoso. Entonces, levántate y ponernos en pie. Y entonces, trayendo a la memoria todas las bendiciones que hemos recibido y todas las veces que Él se ha aparecido a nosotros. Pablo, ¿verdad? Se lo dijo de esa manera. Ahora nosotros leyendo aquí, bueno, Señor, yo quiero escucharte, yo sé que tú me hablas. ¿Cómo? Bueno, con la palabra, como dije antes, la palabra que ha sido y que es ministrada, explicada, la que leemos, pero el Señor ha hecho una obra. Nosotros no aparecimos de pronto aquí hoy. El Señor, nosotros le recibimos y comenzó un proceso. Entonces, traer a la memoria las bendiciones, los lugares en que Él se apareció a nosotros. No necesariamente son lugares geográficos, pero son lugares que nosotros sabemos que el Señor se apareció a nosotros. Que el Señor nos habló y que el Señor nos iluminó y nos llamó para Él. Entonces, por ejemplo, a lo mejor no vamos, pero cuando Abraham, el Señor lo manda a salir fuera allí en Génesis 12, él sale, debía haber ido solo, pero se llevó a Lot. Él sale y llegó hasta Génesis 12. Versículo 7.
apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Viene la palabra, le declara la bendición de una descendencia. Y lo próximo que hace Abraham, dice, es: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A mí me recuerda el encuentro del Señor, ¿verdad?, con Jacob también, que Jacob le dijo: yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Y ahí puso una piedra también. Levantar un altar es levantar un lugar de sacrificio, de entrega, de reconocimiento del Señor. Así que el Señor le habla de una promesa y él levantó ahí mismo, allí edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí, llega a Egipto, llega el momento en que se van a separar Abraham y Lot. Dice, subió, capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y todo lo que él había caminado, lo regresó, dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Él regresó al lugar donde Jehová se le había aparecido. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Entonces nosotros hoy no levantamos altares, ¿verdad? Pero en nuestros corazones Él levanta, Él causa que nosotros lo reconozcamos. Y en este camino, en estos tiempos peligrosos, el Señor, que ya nos ha hablado, que ya nos ha llamado, causa que nosotros regresemos en nuestro ser a recordar los lugares donde Él se ha aparecido. Gloria al Señor. El altar en realidad es el lugar de la presencia de Dios, donde Dios está, donde Dios se aparece. En el caso de Abraham, él lo levanta para marcar: aquí fue donde tú me apareciste, Señor. Y lo invoca. Cuando nosotros decimos que invocamos al Señor, porque verá, eso es una palabra, pero lo que quiere decir es: Señor, nosotros te reconocemos a ti y reconocemos que tenemos necesidad de ti. Te invoco, te llamo, te clamo porque tengo necesidad de ti. Nosotros podemos, ¿verdad?, como dije, apropiarnos y reconocer, ¿verdad?, el propósito del llamado del Señor en nuestras vidas. Ahora nosotros aquí a Pablo le dijo: para esto he aparecido a ti, en el versículo 16, para ponerte por ministro. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que Pablo fue el gran apóstol, ¿verdad?, apóstol entre los apóstoles. Y nosotros no tenemos ese llamado, pero nosotros sí somos ministros de la reconciliación. Nosotros sí, lo que hemos recibido del Señor, lo podemos ministrar a otros. Te he puesto por ministro, y lo único que dice: y testigo de las cosas que has visto. El Señor nos muestra y nosotros somos testigos. Esto fue lo que el Señor mostró, y eso es lo que podemos declarar. Somos testigos de lo que Él nos enseña, de lo que Él nos muestra. Y no solamente las que nos ha mostrado hasta ahora y las que nos muestra hoy, dice: y de las que me apareceré a ti, porque Él sigue. Como dije, ¿verdad?, el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, sigue activo, sigue ocupado, ¿verdad?, actuando en medio de nosotros. En el caso de Pablo, ¿verdad?, iba a librarlo de su pueblo, de los judíos, y aún de los gentiles, a quien lo enviaba, ¿verdad? ¿Y para qué era ese llamamiento? Igual que para nosotros, para que nosotros podamos abrir los ojos, no por la fuerza de nosotros, sino por la palabra, para que declarando la palabra, las personas sean abiertos sus ojos, que se puedan convertir de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban
Y esto, ¿verdad? Tan precioso es a través de toda la historia. Y nosotros en Cristo Jesús participamos de todas estas cosas. Nosotros lo vemos, nosotros lo vivimos cuando otros reciben al Señor, cuando otros, ¿verdad? Como se decía, que hay curiosidad, que tienen deseos de la palabra. Continúa el Señor actuando a través de su iglesia, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que, hermanos, en estos tiempos, ¿verdad?, que pueden y suceden tantas cosas, traer a memoria el lugar donde Él nos ha aparecido. Los lugares, porque no es solamente una vez. Hay situaciones que nosotros sabemos que el Señor actuó, que el Señor estaba presente en nuestras vidas, y eso no nos lo puede quitar nadie, porque no tiene que ver con doctrina, sino tiene que ver con que Él le plació aparecerse a nosotros. Así que traemos a la memoria, ahí, aún en eso hay consolación, cuando recordamos, Señor, tú lo hiciste antes y tú lo puedes hacer ahora de nuevo, y lo vas a hacer, porque tú eres fiel. Traer a la memoria, traer, ¿verdad?, esas consolaciones que el Señor nos ha consolado, que nosotros podamos consolar a otros con la que hemos recibido también. Y volviendo a 2 de Corintios, para terminar, habíamos leído del 3 al 4 y ahora vamos a leer el 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que si hay mucha tribulación, si hay, ¿verdad?, cosas muy grandes, esa consolación abunda más todavía en Cristo Jesús. Cristo, nuestra consolación en estos tiempos peligrosos, bueno, y en todos los tiempos. El Señor los bendiga. Amén.